La vida cristiana consiste básicamente en dos cosas. La primera es deshacerse del pecado, deshacerse del viejo hombre con sus hechos, como dice el apóstol Pablo, despojarse del viejo hombre, matar al pecado, mortificar al pecado, y a la vez revestirnos de Jesucristo, hacer que su carácter se refleje en nuestras vidas. Ese proceso se llama santificación, despojarse del pecado y revestirse de Cristo. Pero ambas cosas deben ser hechas de manera simultánea, a la vez. Digo esto porque mientras que nosotros no estamos despojándonos del pecado, el pecado va a seguir haciendo las suyas y hay esa tensión, esa lucha en nosotros. Estarás de acuerdo conmigo en que nadie nos ha enseñado a pecar. Lo llevamos en los genes, lo llevamos en el corazón, lo llevamos en nuestro ADN. Desde muy pequeños hemos aprendido a ser egoístas, mentirosos, orgullosos, rebeldes. Desde muy pequeños hemos sido exigentes y hemos tratado por todos los medios de salirnos con la nuestra. Y es por esto que nadie nos tiene que enseñar a hacer lo malo, porque nos nace, porque nos sale. Y muchas veces sin querer, pero nos sale. Y es por esto que debemos conocer a ese enemigo terrible, que es el pecado que mora en cada corazón. Y eso nos enseña la Biblia. La Biblia nos dice que el pecado está presente en cada vida y contamina todo. Contamina nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y tratar a los demás, nuestros sentimientos, nuestra voluntad y finalmente nuestras acciones. Todo lo que hablamos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todo lo que sentimos está de alguna manera afectado por el pecado. Y esto trae una gran lucha sobre nosotros. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que tenemos ese nuevo hombre que nos ha dado el Señor, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y entonces hay una lucha, una tensión muy grande en cada cristiano digo. No una imitación de cristiano, sino cada cristiano verdadero hay esa lucha. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, en este pasaje tan impresionante, tan profundo, tan realista, que lo encontramos en Romanos capítulo 7. Sabemos, dice el versículo 14, en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano, y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en este caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. El apóstol Pablo, entonces, nos dice que hay una lucha terrible en su ser, que había esa lucha y la hay en cada uno de nosotros, porque hay dos leyes contrarias, dos deseos contrarios. El deseo de la carne con sus pecados, con sus prácticas pecaminosas, y el deseo del espíritu con su fruto espiritual para forjar en nosotros el carácter de Cristo. Y esta ley está continuamente en nosotros. Por eso dice, en mi ser interior, en mi nueva naturaleza, me deleito en la ley de Dios. Pero hay otra ley que me lleva cautivo, que me arrastra y que a regañadientes me conduce, porque en verdad en mi mente no quiero, a la ley del pecado que está en mí. Entonces, ¿cómo actuar? El único que nos puede salvar, el único que nos salva, como dice aquí, gracias doy a Dios por Jesucristo. Jesucristo es el único que nos libra del pecado. Pero ¿por qué pecamos? Si entramos un poco
en profundidad con esto, nos vamos a dar cuenta de que no pecamos a la fuerza, en el sentido de que no pecamos porque seamos empujados y tengamos una orden militar o una orden gubernamental para pecar. Pecamos porque el pecado nos agrada. Pecamos porque el pecado tiene algo de seducción, algo de placer, algo de promesa de satisfacción. Y es por esto que muchas veces lo hacemos. Pero pensemos en un ejemplo. Supongamos que hay un matrimonio en el que hay una discusión. Cosa muy extraña, ¿verdad? Que en un matrimonio haya una discusión. Claro que hay discusiones. Pero entre los dos cónyuges, entonces el nivel de la discusión sube. Y finalmente uno de ellos sale victorioso de esa discusión. La otra persona se calla, se siente humillada, se siente mal. Quien ha ganado esa discusión se siente poderoso. Lo he convencido, he ganado esa discusión y el ego sube. Finalmente humillaste a esa persona, se humilló a esa persona, saliste vencedor, pero eso fue una obra del pecado. Y luego te das cuenta de que la relación se ha dañado solamente porque tu orgullo, simplemente porque el orgullo salió y venció. Pero este pecado se produce porque necesitamos estar por encima de los demás. Necesitamos vencer las discusiones, necesitamos tener razón, necesitamos que se nos dé la razón, necesitamos dominar, gobernar, ganar. Y esto es simplemente porque nos hace sentir mejor, porque nos hace sentir más inteligentes, más fuertes, más seguros de nosotros mismos, y nuestros complejos quedan cubiertos debajo de la capa del orgullo. Pero al final nos damos cuenta de que el pecado nos destruye. Y odiamos no tanto el pecado, sino las consecuencias del pecado. Así que esa ley del pecado nos lleva una y otra vez a hacerlo malo. He puesto este ejemplo, podríamos poner miles de ejemplos semejantes acerca de las prácticas pecaminosas. Pensemos, por ejemplo, en un hábito pecaminoso, en una adicción. ¿Qué es lo que promete la adicción? La adicción promete consuelo, fortaleza, descanso, paz, ánimo, relajación, etc. Y mientras que estamos buscando eso, buscamos eso en la adicción, pero luego al final nos muerde como una serpiente, nos deja su veneno ahí y nos sentimos ridículos, nos sentimos sucios, nos sentimos culpables, nos sentimos fracasados, nos sentimos muy mal, porque el pecado nos ofreció vino y finalmente nos dio vinagre. Pero esto se produce porque hay un deseo en nosotros del pecado. Si ese deseo cambia, las cosas también cambian. Por ejemplo, para mí no es ninguna tentación que alguien me ofrezca un helado de fresa ácida, porque a mí no me gusta la fresa y mucho menos la fresa ácida. Así que si alguien me ofrece un helado de fresa ácida o de fresa, no va a significar para mí nada. Ahora, si alguien me ofrece un helado de chocolate negro, entonces sí. Porque me gusta mucho el chocolate negro y no me gusta nada la fresa. El pecado proviene de que hay algo que nos gusta, que nos seduce, algo que nos llama, de lo que nos ofrecen. Si de pronto dejase de gustarme el chocolate, cosa muy difícil, pero supongamos que no me gusta de pronto el chocolate y no lo veo, de pronto dejo de gustarme los helados, no les encuentro sentido. Por muchos helados de chocolate negro que me pongan, dejaré automáticamente de hacerlo, porque ahora ya no me gusta el helado de chocolate, sino que ahora me gusta simplemente otra cosa. Los polos de limón, o el yogur de limón, o cualquier otra cosa. Y entonces, todo el poder que tenía el helado de chocolate negro delante de mí, se convierte en nada, porque mis deseos son otros. ¿Cómo funciona la obra de la santificación? El deseo pecaminoso va a estar ahí siempre exigiendo, porque lo ha hecho toda la vida antes de haber nacido de nuevo, exigiendo que nosotros le demos aquello que quiere para que nos deje en paz. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, el Espíritu de Dios tiene mayor poder que cualquier deseo pecaminoso.
La nueva ley del espíritu de vida en nosotros, es decir, la nueva naturaleza, tiene más poder que cualquier deseo pecaminoso. Simplemente si nosotros hacemos que ese deseo del espíritu domine más y más en nuestra vida, el deseo pecaminoso perderá cada vez para nosotros más y más valor, más y más seducción y se quedará en la nada. Cuanto más sea nuestro mayor deseo por el Señor Jesucristo, por las cosas de Dios, por la ley del Espíritu de vida, por la ley que está en mi mente, por la mente renovada y las cosas de Dios, menos el pecado tendrá para nosotros aliciente, tendrá para nosotros algo que decir. Pongamos, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo de esto, el asunto del deporte. Si alguien me dice que yo tengo que pagar un bono para asistir a un partido de fútbol, que espere sentado. Yo no pagaría ni un céntimo para ver un partido de fútbol, así de claro te lo digo. Sin embargo, para aquel que es un fan, está dispuesto no solamente a pagar todo lo que haga falta para ver a su equipo competir, sino también para pagar hoteles, viajes y todo lo que sea necesario porque su pasión es seguir a su equipo, le encanta el fútbol. ¿Por qué para mí no supone ninguna tentación? Porque no me gusta. Sin embargo, para otros sí lo es, porque le gusta. Nuestros deseos tienen que cambiar. Y al cambiar nuestros deseos y al darnos cuenta de que el pecado es un puro engaño, que nos hace sentir miserables, desgraciados, que nos aparta de Dios, quita nuestra paz, nos deja en debilidad y después no nos da nada, entonces en ese momento la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos hará dominar el pecado. Es imposible que nuestra naturaleza pecaminosa deje de pecar. Es imposible que nuestra naturaleza pecaminosa deje de desear el pecado. Es imposible que nuestra naturaleza pecaminosa sea dominada o deje de producir pecados. Pero si la ley del Espíritu de vida es más poderosa, entonces esos pecados van a ir a menos. Y entonces Cristo, su señorío, va a predominar sobre nuestros pecados, hasta literalmente vencerlos. De eso se trata la vida cristiana, despojarse del viejo hombre, revestirse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, revestíos del Señor Jesucristo y así no proveeréis, no vais a proveer para los deseos de la carne. Esto es algo fundamental, esto es algo vital para la vida cristiana. Porque lo que está diciendo el apóstol Pablo es sencillo. Si te llenas de Dios, cada vez habrá menos espacio para llenarte del pecado, para hacer caso del pecado, para que el pecado te domine, para que el pecado haga las cosas en tu vida y te lleve cautivo una y otra vez, como un preso de guerra, como un prisionero de guerra, una y otra vez al pecado. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por medio del Espíritu Santo, por medio del Señor Jesucristo, podemos vencer el deseo pecaminoso simplemente pidiéndole que Él quite ese deseo pecaminoso. Es decir, quite esa pasión, ese engaño, ese anzuelo que realmente, ese cebo que realmente oculta el anzuelo, ¿no? Como cuando alguien va a pescar. Pone un anzuelo, es decir, pone ahí una presa fácil que da mucho sabor, pero finalmente es un anzuelo donde el pez se traga el gusano, se traga su presa, se traga su bocado, pero también queda enganchado y así va a quedar enganchado, seguramente va a morir, seguramente va a pescar. Así funciona el pecado. El pecado nos da una satisfacción de pronto, como que hemos ganado, como que tenemos mejor, como que nos valoran mejor, como que hemos conseguido cierto placer, cierta cosa. Pero después hay un anzuelo terrible que nos engancha y nos esclaviza y nos lleva como esclavos a la ley del pecado que está en nuestros miembros. Entonces, ¿qué hacer? Entonces es no desear nada más que lo del Espíritu, buscar desear más y más las cosas de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En la medida que estamos buscando las cosas de Dios, las cosas del pecado van a ir dejándose, van a ir cayendo, van a ir siendo abandonadas, van a ir dejándose a un lado. Piensa por un momento
en alguien que está viviendo en una chabola. No tenía dónde vivir, estaba viviendo debajo de un puente, no se había quedado sin casa. Imagínate a alguien tan pobre que con 4 maderas, con 4 plásticos, con una chapa de uralita por ahí, con 4 piedras se fabrica una pequeña chabola. Pero finalmente hay una bendición para su vida, y es que hay vivienda para él. Se le provee una vivienda modesta, sencilla, pero se le provee una vivienda a aquellos que son chabolistas, indigentes. Y se le dice, usted puede ir a su vivienda. ¿Crees que ese hombre se va a quedar en su chabola? Por supuesto que no. Va a salir de esa basura donde está metido, en esos desperdicios, porque está viendo una vivienda digna que se le ofrece gratuitamente para que no tenga que estar viviendo como un chabolista. Eso es lo que sucede con la gracia de Dios. La gracia de Dios nos hace ver que el pecado es una pura chabola, donde estamos viviendo en lo precario, donde estamos viviendo realmente lejos de la casa espiritual que Dios nos ha preparado gratuitamente por gracia. Y el Señor nos dice, ¿qué estás haciendo ahí en esa chabola? ¿Qué estás haciendo aquí? Ven al lugar que yo te he provisto, con todo lo que tú necesitas. A cambio de nada, simplemente deja la chabola y ven a mí. Y eso es la fe. La fe nos hace ver que el pecado es simplemente un engaño, una ruina, una esclavitud, un anzuelo, una cárcel. Y nos hace ver también que Cristo nos ofrece verdadera libertad, verdadero gozo, paz y refugio por medio de su Espíritu Santo. Y entonces no vamos a cambiar nuestra propia condición todavía, porque hasta que no estemos en el cielo no dejaremos la presencia del pecado, pero sí podemos ser libres del poder del pecado en nuestra vida más y más. En la medida en que estamos viviendo en la casa que el Señor nos ha dado, la chabola va a ser abandonada, va a ser dejada atrás, va a ser realmente clausurada y derruida, porque no estaremos más allí. Es por eso que dice el apóstol Pablo que si hemos resucitado con Cristo vamos a buscar las cosas de arriba. Y entonces dice, haced morir lo terrenal en vosotros, destruir lo terrenal, lo que ya no sirve, porque en Cristo tenemos el poder de desear aquello que realmente es del Espíritu, que nos da plena satisfacción, y de abandonar todo aquello en lo que vivíamos antes, cosas con las cuales nos avergonzamos, cosas de las cuales son dañinas para nosotros, que son cosas que son una pura mentira, y empezamos a vivir en la verdad del Espíritu Santo, en la verdad de Dios. Y entonces, por la fe en Cristo y por el poder del Espíritu Santo, vayamos entonces caminando en la santidad, vamos progresando en la fe. Y como dice el apóstol Pablo, muchas veces me siento miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Quién me librará de este cuerpo que siempre quiere una y otra vez el pecado? Pero él dice, gracias doy a Jesucristo. Esa es la clave. La clave es que Cristo nos salva de nuestros pecados. Y tenemos que clamar a Él en la tentación. Clamar a Él cada día y a cada momento, para que nos libre de la tentación y nos dé la victoria por medio de su glorioso Espíritu Santo. Vamos a hacerlo ahora. Vamos a orar a Dios para que Él nos conceda esta gracia de darnos la libertad del pecado y nos ayude a vivir para su gloria. Vengamos en oración. Espíritu Santo, tú has venido a nuestras vidas para que tu ley maravillosa nos rija en la libertad y en el poder, y para que podamos reflejar el carácter glorioso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. En esta mañana solo queremos pedirte que cualquier amor que todavía queda, un amor engañoso, un amor que no es amor verdadero, sino que es simplemente adicción al pecado, tú lo destruyas, tú lo rompas. Tú, Señor, sueltes esas cadenas, esas amarras que nos impiden navegar para ti, que nos impiden vivir para ti, Espíritu Santo. Libéranos de toda adicción al pecado, libéranos de toda esclavitud al pecado, libéranos de todo poder, que el pecado pueda tener sobre nosotros. Libéranos, Señor, para que así podamos caminar con Cristo Jesús, que nos ha hecho verdaderamente libres. Nos sentimos muchas veces miserables porque hacemos lo que no queremos, pero
aún así, Señor, gracias por Cristo Jesús, porque Él nos da el poder. Todo lo podemos en Cristo y Él nos fortalece. Por eso, Señor, tal y como dice tu palabra, queremos caminar en el Espíritu y así no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Ayúdanos a hacerlo. En el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador, humildemente te lo suplicamos hoy. Amén. Bueno, amigos, nos estamos viendo el día de mañana. Nos vamos a encontrar, si el Señor en su gracia así lo permite. Un abrazo para todos. Caminemos en el Espíritu y así no vamos a satisfacer los deseos pecaminosos. Sigamos luchando con el poder de Cristo. Hasta mañana.